Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia cósmica de orden, de ordenamiento, de sentido de integración acerca del plan de la vida. Y también les agradezco su presencia por la participación en estos diálogos después de la ceremonia acerca de nuestras preguntas, búsquedas, necesidades y cuestionamientos, acerca de nuestras experiencias, valores y significados que vamos encontrando y compartiendo en el plan de la vida. Todos estamos dentro de una sola obra, pero unos captan una cosa y otros otras. Unos están en un momento y otros en otro. Unos están en un proceso y otros en otro. Así vamos pasando por hombres, por mujeres, y lo que hay que defender es la vida. Vamos comprendiendo que la radicalización o la polarización en extremismo, porque la polarización en sí puede ser la vía de la luz, pero la extremismo o radicalización no tiene mucho sentido, siempre acaba teniendo que aprender que hay que buscar el centro. Bien, si alguien esta mañana tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor, es un buen momento. Sí, doña Magda, buenos días. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Mi pregunta es, el camino que debe de... ¿Qué es lo que tiene que y qué significa ser un Satchela, maestro? Pues estoy tratando de descubrirlo todavía porque un sachela no es algo fijo, es un proceso. Sat habla más que de divino en sí, habla de ser, de unidad, de ley una, de la gran ley, de la gran sabiduría, de la única, de Papa Dios con su única sabiduría, pues es la que rige todo el universo, o hay sabiduría por sectores. No, es una sola. Las leyes son universales. Entonces, uno es discípulo de la ley. Por eso se habla que en la etapa de un Sachela es una etapa similar en procesos a la etapa de Moisés, donde hay que recordar la ley, los mandatos que nos han dado en los puestos que nos han dado. Cuando alguien nos ha dado un puesto de ejercer consciente o inconscientemente, nos lo ha transmitido, que es la vida misma, pues hay un mandato de decir, bueno, ponte a hacer lo que te toca. La pregunta es, ¿qué te toca? Bueno, lo vas descubriendo. En la tradición, el Sachela, también en el Oriente, tiene que ver con el saber estar sobre las aguas, que no ahogarte en las emociones, ni en las atracciones, ni en los rechazos, sino en la unidad que existe en todo y que todo es justo y perfecto. Y hay que recordar eso a uno para podérselo transmitir a los demás. Lo que uno no se convenza, ¿cómo vas a convencer a los demás? Excepto que mientas, que te estás engañando tú y estás engañando a los demás. Pero dentro del camino no tiene sentido eso porque la vida, el macrocosmos, acaba siempre ganando. Nosotros somos una pequeña célula que nos tenemos que ajustar al macrocosmos y si no aprendemos a ajustarnos, pues el macrocosmos sigue. Y todo lo ajusta a veces en ciertos términos de ciclos, como en la contabilidad que haces el cierre de mes. Es también cierre de día, cierre de vida, cierre, para volver a abrir otro mes. En la vida no se termina, es continua. Entonces, Sachela tiene que ver cómo recordar la ley, vivir la ley, no abrogar la ley. El gran maestro dijo, yo no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pues eso es un poco la visión, por lo menos que a mí me señalaron en el momento del Sachela.
Se abren muchos aspectos del conocimiento universal, pero para cumplirlos no van a cambiar porque yo quiero. No los voy a inventar, los voy a descubrir y los voy a compartir. Como un verdadero científico descubre las leyes y las comparte. Comparte las fórmulas o la inteligencia de la relación que existe en las variables y la comparte. Pero siempre habrá científicos del mal y científicos del bien. Con los científicos del mal se hicieron las bombas atómicas, las armas y tantas cosas que destruyen la condición sana de un ser humano. ¿O no hay de eso? Claro que lo hay. Pero también se han construido cosas fantásticas, cosas que nos han sacado de nuestra ignorancia y cosas que nos han ayudado a vivir mejor. Tanto la ciencia y la religión tiene esa particular polarización, o para arriba o para abajo, o al vientre y a las entrañas y a las pasiones bajas, o a los ideales altos que trascienden las limitaciones, que hasta hoy tengo y voy descubriendo el camino para abrirme paso hacia nuevas experiencias en otros planos. O cada vez me bajo a los planos donde me siento inseguro, pues me bajo a lo que me siento seguro. Y es al poder, al dinero, al sexo, a bajarte. Pero puedes eso proyectarlo hacia las grandes experiencias que nunca habías pensado ni siquiera que existían. O si te las había nombrado, entre el concepto y la experiencia hay una enorme diferencia. A veces los conceptos son limitados. Nosotros los limitamos porque tenemos limitada comprensión, pero la experiencia a veces trasciende esas limitaciones que le hemos puesto. Y es algo más allá de lo conceptual, más allá de las ideas. Es la vida misma. Entonces, bueno, el Sachela tiene que aprender a eso. Yo no me ubico como Sachela. La orden me ubicó. Y ahora cumplir hasta donde me da la conciencia. Yo no me visualizo por el grado, me visualizo por la tarea que tengo que hacer, que la emprendí desde que empecé en esto. Y es trascender mis limitaciones. Y ser leal al camino y al sendero, sin deformaciones, porque el que la deforma es uno. Y el que lo ajusta, pues es uno. Entonces uno tiene que estar haciendo ese trabajo en forma continua. ¿Algo más esta mañanita? A ver, que había en el chat, don Delio, reverendo, una pregunta que se dejó por ahí. ¿Usted la conoce? No recuerdo de cuál. ¿A que había algo sobre baños de luz? Déjeme ver aquí en el chat un momentito. A ver, sí. Creo que era una pregunta de Enar. A ver, Enar, ¿usted la hizo? Buenos días, maestro, buenos días a todos. No, yo no he puesto ninguna pregunta en el chat, la que puse la otra de ella se me respondió. Hoy tenía algo que compartir respecto al arte, pero sí que he visto que hay alguien que pregunta sobre la luz en el chat. Sí. A ver, gracias. Un abrazo hasta España, a Chile, a México. ¿Quién? A ver, te esperamos un poquito para hacer respetuoso. Sí, es la hermana Silvia Almeida, que dice, es una hermana genial de Torreón. Ah, ok. Dice, de favor, muy honorable Sachela, pido hable más sobre eso de los baños de luz. Ah, caramba. Dice, al menos yo los he vivido y no me doy cuenta. ¿Cómo puedo experimentarlo? Gracias. Es que no sé a qué baños de luz se refieren. ¿De baño? Ah, ahora sí ya. Es que si me saco del contexto, no lo ubico. ¿Sí?
¿Qué es ser baño de luz? Dejar que la luz fluya. La unidad, pero con diferente manifestación en cada instante, en cada espacio-tiempo. No se repite nunca. Pero yo he insistido en que una cosa es lo que nos da la vida por misericordia, por gracia, por generosidad. Fluye desde la misericordia divina y se da y se da y se da sin agotarse. Lo que más importante, donde va nuestra atención, no solo es de lo que recibimos, sino qué hacemos con ello. Hay gente que con la comida hace maldades y hay gente que con la comida y su energía, su vibración y su vitalidad hace maravillas. No es solo lo que recibimos, que son ese agradecimiento profundo a esa fuente inagotable de luz, que luego se transforma en plantas, en rocas, en personas, en animales, en tantas cosas, o sigue siendo estrellas, inagotablemente. El tema es, la ubicación es con respecto a qué hacemos con lo que recibimos. Todos en nuestra propia condición ponemos obstáculos, pequeños o grandes, para que fluya esa luz. El dolor genera obstáculos en el flujo de la energía. Si no solucionamos los temas de sufrimiento y dolor de nuestras historias, llamadas sombras, que se van a la sombra, se ocultan, se niegan, se rechazan, se suprimen, se reprimen, no va a fluir la luz. Por eso la referencia más clara acerca de esto es un cristal de carbono, un diamante, que permite pasar la luz, la refracta y unida a toda es la luz, sin deformaciones, con posibilidades infinitas de manifestación, lo que hace un prisma. Por eso los antiguos, ya hace mucho tiempo y antes de Jesús, mucho antes, hablaban de la conciencia crística, que significa ungido en la luz. Christus significa ungido en luz. Es lo que significa. No es un estado de la conciencia, no es un personaje. Es un grado de conciencia, un estado de conciencia. ¿De qué? De unidad. De hecho, a quien lo ha alcanzado dicen, sean uno conmigo como yo soy con el Padre. No vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Es una unidad, es una congruencia, es una consistencia en el tiempo. No perdía de vista, inclusive el dolor y la muerte, que a todos nos asusta en más o menos cantidad. Porque el ego no le gusta el dolor, ni la debilidad, ni la muerte. Sufre mucho. Lo trascendió. La gran paso del maestro. Nadie lo hubiera deseado, pero se dio así para que él lo trascendiera y regresara no a cobrar a todas sus venganzas, cobrarse a lo, como decimos acá en México, a lo chino. No. ¿Qué vino? Hay camino, hay trascendencia, aquí está la prueba. Y les abrió la puerta a la luz para que fueran a anunciar que había posibilidades en la condición humana nunca sospechadas. O sea, la famosa resurrección, que investigando uno se da cuenta de que ha habido varios personajes en la historia que han resucitado. No es solamente Jesús. Ese es un poquito el enfoque de San Pablo. Dogmatizar. Y San Pablo es el que hizo la mayoría de los dogmas y los instituyó en el grupo, las comunidades cristianas.
Así era, así se llamaban las iglesias, las comunidades. No se hablaba de una sola iglesia, se hablaba de comunidades que seguían el cristianismo. Un poco lo que nos insistió el hermano mayor. ¿Qué se hace cuando el maestro ya no está presente? El Cristo. Se sigue al Cristo. No se inventa un nuevo camino ni otra versión, no. Se sigue al Cristo. Eso significa estar a los pies del maestro. Seguir las pisadas, el camino del maestro. No es el sometimiento, es continuar el camino. Y el camino principalmente nos vamos a encontrar nuestras reacciones, nuestras limitaciones, nuestros miedos, nuestras certezas, milagros asombrosos y puertas cerradas, pues hay que abrirlas. Entonces todo ese proceso es el aprovechar la luz y que continúen las obras a través de uno, en vez de que continúe la oscuridad, el dolor y el sufrimiento para los demás. El que sufre, transmite sufrimiento, ¿o no? Una manzana hace que todas las manzanas estén sanas o te empieza a contagiar el gasecito que empieza a contagiar a todas. Les empieza a salir manchitas. Entonces, la gran tarea es lo que nos toca individualmente, lo que nos toca grupalmente y lo que nos toca cósmica o universalmente. Son niveles de trabajo, son niveles de relacionamiento, son niveles de expresión y de reconocimiento y de frutos o extracciones. Hay gente que va a esos planos para extraer cosas. El iniciado no va a extraer nada, va a sembrar para dar y compartir con los demás. ¿Qué? Pues que hay camino, de que hay posibilidades, de que nos recuerdan. Yo recuerdo del hermano mayor, y por eso estoy aquí en mucho sentido, más consciente, que yo vi que él tenía algo que no vi nunca en nadie. Así lo vi, así lo sentí. Y dije, lo sigo. No era ni Yamín. Lo sigo. Y estoy aquí. Después de más de 45 años estoy aquí. Siguiendo al maestro. Y descubriendo a ver en qué puedo servir. Que lo que descubro lo pongo al servicio de la vida. No me interesa sentirme más que nadie, porque no soy más que nadie. Todos somos lo que somos. Punto. ¿Sí? Es absoluto. Sino tenemos que compartir posibilidades de liberarnos de nuestras limitaciones físicas, limitaciones emocionales, limitaciones mentales, limitaciones espirituales, para encontrar ese mundo infinito que no tiene límites de la luz, o quinta posibilidad, que es el cuerpo de luz, llamado cuerpo crístico, llamado cuerpo búdico. Esto se ha estudiado y se ha realizado en todas las grandes tradiciones de sabiduría. Y no es teórico. Se vive, se transmite. Por eso se llaman almas grandes, porque emanan esa luz, la comparten. No todos la recibimos, pero ¿qué emanamos? ¿Qué transmitimos? ¿Qué compartimos? Sería la pregunta. ¿En qué se traduce todas esas maravillas, milagros de la vida que recibimos? Enseñanzas, manifestaciones, energías, conocimiento, sabiduría, etc. Bueno, algo más esta mañanita, si alguien quiere compartir una experiencia o quiere compartir alguna pregunta. Sí, Enar. Sí, de nuevo, buenos días. Bueno, pues quería compartir algo relacionado con lo que se dijo ayer de la parábola del hijo pródigo. Y como usted ha citado varias veces el arte y ese trabajo que nos está ofreciendo a través de sus escritos sobre el arte, pues la pintura a mí también me inspira, no solo la música, la poesía, y cómo a través del arte, decía Kandinsky, lo escuché el otro día que anuncian una exposición de arte de Kandinsky que va a durar hasta mayo aquí en el País Vasco. Puede alejarse un poquito del micrófono porque se oye... Sí, eso. ¿ahora? Sí, mejor.
anuncian una exposición de Kandinsky que va a durar hasta mayo aquí, y la persona que lo presentaba en la televisión pues citó unas palabras de Kandinsky donde dice que el arte más auténtico es el arte que sale del alma humana. Kandinsky ha escrito un libro también que se llama Lo espiritual en el arte. Entonces, al hilo de lo que se habló ayer, me he acordado que existe un cuadro de Rembrandt que se llama El regreso del hijo pródigo, y ayer se habló de esa parábola. Y hay un libro bellísimo que leí hace 2 años de Henry Nouwen, me parece que es holandés, que es un libro escrito sobre meditaciones ante un cuadro de Rembrandt, se llama. Y es este cuadro el que él eligió, no sé si ustedes ya lo conocen, el libro, pero es bellísimo porque todo lo que le inspira a él este cuadro, cómo él se ve en el padre, cómo se ve en el hijo pródigo, cómo se ve a sí mismo en el hermano con la mirada dura que le reprocha al padre, el que acoge al hermano que se fue y que no ha dado nada. Justo las imágenes que usted habló ayer, él las recoge en esa meditación, y ayer se hablaba aquí de cómo el arte, inclusive las películas, reflejan una parte de nosotros mismos y podemos usarlas para vernos como espejo, esa sombrita o esa luz que no llegamos a ver habitualmente. Entonces este libro a mí me inspiró mucho, quería compartirlo cuando lo leí. Está escrito por un sacerdote católico, amante del arte, que pasó horas y horas sentado en este museo delante de este cuadro, pero tiene un enfoque muy humano, muy iniciático, relacionado con lo que hablábamos ayer. Gracias, solamente compartirles esto. Sí, aquí está, se los voy a presentar, a ver si me sale el asunto. Rembrandt. Sí, el claroscuro famoso de Rembrandt, ahí voy. Déjenme nada más a ponerme yo de acuerdo porque no soy así tan diestro en esto. Ok, aquí está. Vamos a ver. ¿Sí lo ven? Es el cuadro de Rembrandt. ¿Sí lo ven? Sí, Yo maestro. sí. Sí. Sí, A ver, vengan. No. Es un cuadro de Rembrandt. Está el padre recogiendo al hijo que venía todo destrozado. Y el hijo otro está ahí atrás. Rembrandt recoge la brillantez de los grandes maestros de la pintura después, ya en el Renacimiento, y lo contrasta para resaltar la luz. Se llama claroscuro su técnica, pero lo que hace es que lo oscuro hace que resalten los colores de lo brillante. O sea, no es oscurecer la conciencia, es destacar la luz de la conciencia. Ese es su gran aporte del gran maestro Rembrandt, la famosa técnica del claroscuro. Ustedes verán que los colores son muy llenos de luz. Sí. ¿Sí? Los personajes y centra todo esto. Y todo Rembrandt tiene geometría, tiene proporción. Rembrandt no improvisaba, Rembrandt construía un proyecto para resaltar lo que él quería resaltar. Y es muy interesante. Este es, ¿verdad, Enar? El hijo pródigo de Rembrandt. Este es, y habla de las 2 manos diferentes, que una puede simbolizar lo femenino y la otra lo masculino. Sí. La energía y la acción y la ternura también. Una mano es dulce y delicada y la otra es fuerte y firme. Esta, ¿sí? Bueno, ya nos recreamos de lo que nos muestra. Sí, de lo que nos expresa. ¿Qué significa? Usted dijo de lo que nos muestra, lo que nos expresa. Tenemos que sacar afuera lo que hemos sentido adentro. Y eso es lo que hacen los grandes maestros, que lo que sienten y viven adentro son capaces de mostrarlo.
Hay gente que lo siente y lo vive, pero no sabe, no tiene la técnica o la experiencia o los canales para mostrarlo, pero hay gente que sí lo tiene. Entonces, es una enseñanza, nos muestra, nos enseña lo que vivió por dentro. Y hay gente que tiene una habilidad. Estos cuadros no crean que se improvisan, se estudian hasta que el artista logra decir esto es lo que quiero decir y tiene la habilidad de decirlo. Y los grandes maestros han sido los que han revolucionado las técnicas para expresarlo con más claridad. Antiguamente, después del Renacimiento, la Edad Media, se trabaja mucho sobre los colores pasteles, porque llevan más luz, llevan más esto. Pero luego, ya en la etapa romántica, le ponen dramatismo. Y entonces le contrastan con lo negro, con la oscuridad. Y ambos son la vida. ¿Por qué no? Pero los colores brillantes, por ejemplo, los que usó Dalí, vienen de estos grandes maestros. No crean que les inventó, pero los supo. Y entonces, para encontrar por qué después hicieron cosas, tenemos que ver antes qué se hizo. Y se hicieron grandes cosas. ¿Sí? De hecho, el maestre de la Ferrière es un gran admirador de la obra y es un parteaguas, dice, de Rembrandt. A partir de Rembrandt cambió la pintura. Se atrevió a hacer cosas que nadie se había atrevido. No era disfrutar, sino compenetrar al observador. Y bueno, ahí seguimos y luego platicamos. Algo más esta mañana, si alguien desea compartir, preguntar. Sí, El hermano... Oh, bueno. A ver, adelante, don Enrique, y luego, ¿quién más? El hermano José Antonio. José Antonio de Lorca, España. Vale. Buenos días. Buen día. Esto de las técnicas de mezclar lo oscuro con lo claro, llamo yo medicina o bien contra enfermedad. No es mezclar, es contrastar. Bueno, vamos a, Sí. perdón por la mala expresión, Sí. contrastar. Y entonces, trabajando sobre este claro, oscuro, pero en la medicina, yo no puedo mezclar, o me cuesta trabajo al menos, la salud y la enfermedad. Y pidiéndole a Jesús, que es un sanador, dije yo, ¿qué sabía él que yo no he llegado a descubrir? Y pues también trabajo con muchos enfermos y quisiera a todos a poderlos ayudar, pero o unos no se dejan o yo no sé. Dije, ay, ¿cómo lo ayudo? Entonces, esta mezcla en la cuestión artística, vamos a llevarlo a la cuestión médica. ¿Cómo? Sí, lo mismo. A fin que decir, no me empobrece, pero hacer, cómo dificulta la situación. Sí, porque digo, estoy enfermo. Unos enfermos de la psique y otros enfermos del cuerpo, otros de la mente. Y ay, ¿cómo le hago? Mezclo el espíritu, la mente, el cuerpo. ¿Qué quito de uno? ¿Qué pongo en otro? ¿Cómo lo armonizo? Y dices, bueno, pues, para verlo está muy bonito. No hacerlo, no, yo no podría hacerlo. Pero quiero ver a Rembrandt aplicarlo a la salud. Bueno, Rembrandt hizo lo suyo. A usted le toca la otra cosa. Aquí ya no le pida más. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puedo mezclar o dividir o tratar de ser Rembrandt en la salud? Cuando un ser humano es capaz de ver la luz en el otro, la chispa divina, y reverencia, reconoce la luz en el otro y también su oscuridad,
Entonces es el trabajo del gurú disipar tinieblas, no hacerlas, sino disiparlas. Y lo que saca adelante a la persona es su fe. O sea, el maestro se da cuenta. Yo veo detrás de eso. Usted no se recuerda en el momento aquel de que pasaron por un perro que se estaba pudriendo ya de... ¿Y qué fue lo que vio el Cristo? No, la luz, el reflejo de la luz en el diente del perro. O sea que todavía podía hablarse de luz. Era la vida misma, no había rechazo, había aceptación incondicionada y por eso hay que practicar yoga, por eso hay que bañarse con agua fría, por eso hay que tener técnicas que nos pueden preparar, pero ahora falta que la conciencia a través de las disciplinas transite. Una cosa son los caminos de las disciplinas, los métodos, y otra cosa es qué conciencia transita sobre ellos. ¿O no? Porque hay gente que con yoga hace cosas fantásticas por fuera, pero no transita su conciencia en el proceso. No reconoce todo lo que hay que reconocer o reconoce limitadamente lo que hay que reconocer. Cuando alguien puede ver la luz a la divinidad misma en toda forma, porque es una sola fuente, sean uno conmigo como yo soy con el Padre, Él daba los métodos, pero la conciencia no les transitaba a la gente, no tenían capacidad de transitar por eso. Y entonces, por eso podía restablecer el orden, porque la luz de donde viene todo puede hacer todo. Ese es el verbo de un maestro de mucho nivel, de un magíster, alguien que abarca ese todo en un punto y puede reconocer y hacer fluir esa luz para que vuelva a restablecerse el orden. ¿Y de dónde va a salir el orden? De él mismo. Un ciego no puede ver, no puede hacer que otro vea. Tiene que ser alguien que ve, que transmite la vista. Entonces el maestro tenía ese orden en sí mismo y lo transmitía. Pero necesitaba la fe para que hubiera la respuesta y la luz brillara. ¿En dónde se pueden apreciar la mayor cantidad de puntos de luz? En la noche, en el cielo de noche. Un Rembrandt fantástico. Un Rembrandt fantástico. ¿No se han visto los colores de las galaxias? Los colores de las galaxias. Pero nosotros lo vemos en blanco y negro. Pero el que ve más a fondo, ¿qué ve? Un cielo lleno de colores en la noche. Sí, las Andrómedas y las estrellas gemelas y bueno, cosas que dice uno, wow, qué cortejo. ¿Cómo anda detrás de esta y no la alcanza y no se deja? Cosas de la vida, ¿no? Empezamos a ver lo que vivimos aquí, allá también. Cuando hay ese contraste disipa las tinieblas, pero hay una conciencia que se da cuenta cuál es la tiniebla y cuál es la luz. El Maestro Jesús aclaró que no era su camino que él proponía, pero aclaró cuál era el camino que él proponía. Habló de los dos y amonestó a los fariseos, pero duro, son mentirosos, son aprovechados. No es cierto que se están robando el dinero de la gente. Les encanta presumir telas y comidas y todo eso y a la gente la tienen. Miren cómo la tienen. ¿Sí? Y más impuestos y más tributos al templo y más impuestos para este. El maestro fue duro porque había que ser claro. No porque no amara a todos, pero tenía que ser claro por los sinvergüenzas. Hay gente falsa en todo, que no cumple la ley.
Y la ley del iniciado es más que clara. Cumplirás con el nazariato, no vivirás en tu casa, ya no tendrás más que servir a la vida, no servir nada más a tus hijos, no, servir a la vida o a todo lo que te presente la vida. Y así es, así como vivió el maestro y el hermano mayor. ¿No? Un buen ejemplo de lo que es transitar la conciencia a través de estas técnicas o métodos. Pero una cosa es el método y otra cosa es la conciencia que transita a través de ella. Por ejemplo, si alguien desea un grado, no se lo merece, decía el hermano mayor, porque no está ocupado trabajando su conciencia. Quiere que de afuera le venga la solución cuando la solución le viene de adentro. Sería mentirte, hermano. Si tú deseas el grado, no te lo mereces. Ponte a trabajar para que tu conciencia transite sobre las disciplinas y no esperes que te venga de regalito exterior. No es un regalito exterior, es una conquista interior, es un peregrinaje interior. La vida, al final, lo que va quedando es el peregrinaje interior, no lo exterior. Puedes haber pasado por 1000 lados, pero si no hubo nada que cambió dentro de ti, no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Los cambios y lo que te lleva está dentro de ti. Las confusiones o las claridades te las llevas adentro, no afuera. Bueno, algo más esta mañanita, ya para terminar, nos faltan 10 minutillos. El hermano José Antonio pedía la palabra. José Antonio, adelante. Buenos días, maestro. De alguna manera, lo que acaba de explicar creo que me da respuesta a lo que yo estaba pensando. Ha comentado que el ceremonial es una representación del orden cósmico. ¿Es así? Sí, y agrego puntos. Y cuando se realiza correctamente, hay resonancia. Y esa no la decides tú. O te sintonizas, ya hay resonancia o no hay resonancia. Es una ley que física, mental, espiritual, puede generar esa sintonía o puede que no. Porque Vale. Entonces, no es el armado, la máquina, es la conciencia que transita a través de eso. Entonces yo le iba a preguntar precisamente sobre lo contrario del orden, el desorden, el caos o la oscuridad, todo este tipo de cosas. Pero me he dado cuenta que van unidos, van implícitos y que el orden viene de la unidad, de la luz, de lo que ha denominado la luz. Digamos que, y después de la luz, ¿hay algo más? ¿Sería algo más allá del universo, algo no manifestado? ¿Todavía hay más? Después de una explosión hay una implosión. Después de una expansión hay una contracción y ese es el palpitar de la vida. Nada nos dice lo contrario. Es alternar. Después de haber subido masculino, baja lo femenino y de lo femenino sube a lo masculino y baja a lo femenino y el cielo y la tierra y todo se mueve como la vibración. Es un solo movimiento en dos fases, como se mueve la vida. Va para arriba, va para abajo. Está arriba, está abajo. Está adentro, está afuera. Es un palpitar, es un pulsar. Es lo que nos mantiene el corazón. Recordando que somos pulsantes. Y gracias a eso se comparte la nutrición y se libera la intoxicación. El cuerpo tiene sistemas increíbles de mandar nutrientes y de sacar tóxicos que ya intoxican al cuerpo, que son procesos naturales secundarios de cualquier proceso vital.
En todo proceso vital hay mermas, hay residuos. Y mucho de la salud está en qué hacer con esos residuos. Que circulen, y que circulen bien para que se aprovechen en la siguiente fase, en la fase constructiva. ¿Qué es lo que se hace con la composta? La composta usted destruye todo para que tenga más elementos de fácil acceso las nuevas plantas. Se vuelven a construir con ellas. Es una recreación. Y ya cuando se usan otros elementos, los ciclos se vuelven sumamente largos y se entorpece el proceso tan ágil y tan efectivo que hace la naturaleza. Sí, por ejemplo, podríamos decir, a mí me gustaría que una manzana yo la compre y me la coma hoy o en 100 años. Eso sería la mente práctica, utilitaria, humana, ¿no? Pero no se puede. Si está viva, ¿qué va a pasar? Se tiene que podrir. ¿No? ¿Y por qué se tiene que podrir? Porque esa es la ley que cuando cae la manzana en la tierra, tiene que tener un alimento de arranque, un fermento para romper la cáscara de la semilla y alimentarse con esos gases y con esos nitrógenos y con esos factores para que salga la plantita de un nuevo árbol. O sea, nosotros le quitamos a una manzana todo su potencial de encarnar. Pues las semillitas son para que se encarnen, ¿no? ¿Para qué tiene las semillitas una manzana? Para encarnarse. Y con todo el alimento de arranque. Pero nosotros se lo quitamos porque eso es una maravilla que produce la naturaleza y a nosotros nos va muy bien. ¿Sí? Bueno, la pregunta es ¿qué hacemos con las semillitas? Bueno, luego los agricultores siembran y siembran manzanales para tener manzanas o mangos, lo que sea. Es una gran responsabilidad tomar algo de la naturaleza si no le das más. Eso, el maestro Estrada y el maestro Marcelli, hoy el maestro Laferrier, en sus diferentes fórmulas y expresiones, yo veo que se asimiló la iniciación a un proceso de suma o multiplicación y no tanto de resta o división. El camino iniciático es de suma y multiplicación, no de resta o división. De hecho, a nivel matemático profundo, si alguien conoce algo, yo porque he preguntado, no porque me la sepa, sino porque he preguntado, en realidad la resta y la división es un proceso inverso a la suma y a la multiplicación, que es el verdadero sistema que usa la naturaleza en ecuaciones que se van avanzando. Nunca, la ecuación siempre continúa, no se echa para atrás. O sea que la resta y división es un proceso inverso al otro. O sea que es una ilusión, igual que la parte oscura y la violencia y todo eso no es más que una resta o división. Hay que sumar y multiplicar. Los grandes maestros suman, multiplican, no restan. Como decía el hermano mayor, no son ni ladrones ni robadores, son sembradores. Bueno, algo más para terminar esta mañanita y ponernos a trabajar porque va a ser un día especial. Nunca hemos vivido un día como hoy. Aunque se llame sábado, nunca hemos vivido como uno de estos. Le ponemos sábado y ya creemos que todos los sábados son iguales, pero no, nunca hay sábados iguales, ni viernes, ni martes, son días únicos en nuestra vida y hay que aprovecharlos como una gran sorpresa y como un gran proceso de sembrar o recolectar para seguir sembrando. ¿Para qué se recolecta? Para seguir sembrando. ¿Y para qué se siembra? Pues para recolectar. Y ahí andamos en la rueda de la vida, como dice el Arcano 10, observa la rueda del destino y ponte a trabajar. Yo creo que es lo que mejor les puedo recomendar y me lo recomiendo o me lo trato de dosificar a mí mismo. Muchísimas gracias y con esos Rembrandts que tengo aquí, entre los claros y los oscuros de cada quien, recordemos que la verdadera ilusión es la oscuridad.
y la verdadera eternidad es la luz. Que le vaya muy bien. Pax. Pax, gracias, maestro. maestro, Bonito gracias. día. Un abrazo. Y como decimos acá en México, a la hora de újule, ándale.